En primer lugar, pues es un privilegio estar con ustedes, hermanos. Dios les bendiga. Esta circunstancia nos ha permitido aprender y estar ah, manejando diversos aspectos. Yo creo que he predicado para mis iglesias en estos días y hemos hecho un esbozo de varias de las lecciones que hemos tenido que aprender a raíz de esta situación de pandemia. Y yo creo que es bien importante que este periodo nos permita a nosotros prepararnos al máximo y después de este periodo dejar de pensar en que necesitamos prepararnos, porque ya tenemos que estar preparados por lo que va a acontecer en breves momentos. Así que bendiciones para todos, que Dios pueda guiarnos mientras estudiamos la porción de la palabra en esta ocasión. Tenemos que estudiar un libro bien importante, fundamental, como lo es el libro de Apocalipsis. Así que quienes tengan Biblias a la mano, ya sea en su dispositivo digital o en sus libros, ¿verdad? En sus Biblias, ábranlo allí en el libro de Apocalipsis. Vamos a tener una oración y luego entonces comenzamos este breve pero importante estudio que tenemos en el momento de hoy. Oramos. Eterno Dios, gracias por darnos la bendición de poder estudiar la palabra, de ser un canal de bendición a través del cual estas lecciones que quieres enseñarnos nos van a edificar de tal manera que podamos estar mejor preparados para hacer frente a los grandes desafíos que como individuos y como iglesia tendremos que hacer en este tiempo del fin. Permite que mientras estudiemos la porción de la palabra correspondiente a este día, tengamos la presencia y la bendición de tu Espíritu, de tal manera que al analizar las palabras clave de nuestra pregunta de hoy, podamos ser edificados por ti. Cualquier hermano, cualquier hermana que tiene alguna necesidad especial, hoy, Señor, aunque no conozco detalles, yo estoy seguro que con el estudio de hoy vas a dar respuesta a un corazón que este momento va a tener la seguridad y la confianza de que tú eres, oh Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, de sus vidas y que va a guiar este mundo para un final feliz. Gracias por escucharnos, gracias por bendecirnos con tu presencia, porque oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, esta porción que vamos a estudiar es sumamente interesante. Yo soy un apasionado del estudio del libro del Apocalipsis y de la investigación de diferentes tópicos. Hoy hablábamos con la iglesia acerca de los eventos finales, pero visto desde la perspectiva de la vida de Jesús, y especialmente en el último día de la vida de Jesús. Ahí están descritos proféticamente todos los acontecimientos que nosotros tenemos que pasar. Es algo bien interesante. Apenas hoy pudimos hacer nada más que la introducción. Pero con esto quiero decirles que el tema que vamos a estudiar hoy, que vamos a brevemente destacar, nos va a ayudar grandemente. Las preguntas del Apocalipsis. Estaba el año pasado, en el mes de enero, febrero, tuve que viajar por circunstancias especiales, tuve que viajar a México y allí estuve 66 días, una experiencia maravillosa que el Señor me permitió estar allí porque me permitió, entre otras cosas, estar con una iglesia evangélica y predicarle por 2, 3 semanas, cada noche, como acostumbran las iglesias evangélicas, pues a- a reunirse. Y entre otras tantas bendiciones, pues tuve la oportunidad de presentarle a ellos mensajes claves e importantes. Pero mientras estaba allí, eh, y después de concluir mis reuniones con esta congregación, tuve que ir a la Universidad de Montemorelos. Y mientras estaba allí en la Universidad de Montemorelos, el primer sábado que estábamos allí con mi esposa, asistimos para el repaso de la lección. Y mientras estábamos en el repaso de la lección, el maestro de la escuela sabática, él estaba haciendo mención de algo con relación al libro de Apocalipsis y dijo: ustedes saben que en el libro de Apocalipsis solo hay ocho preguntas.
Y cuando yo escuché eso, yo dije, no puede ser. Yo he visto más de 8 preguntas en el libro de Apocalipsis. Yo he leído varias veces el libro de Apocalipsis, así que no puede ser que haya 8 preguntas nada más. Y cuando regresé a mi casa, ahí donde vivíamos, en la Universidad de Montemorelos, en México, eh, me quedé con la inquietud y comencé a escribir o a investigar, a leer todo el libro de Apocalipsis una vez más y ver dónde estaban esas preguntas que el hermano, el maestro había indicado. Así que qué interesante fue eh, descubrir que el mensaje o la expresión que este hermano usó me permitió investigar, estudiar y comencé a escribir un libro que se titula 8 preguntas, respondiendo las 8 preguntas del Apocalipsis desde un punto de vista profético y existencial. Ahora, esto fue bien interesante porque me gusta la investigación y hay cosas sumamente interesantes para analizar. La primera pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿por qué estudiar el libro de Apocalipsis? Hay un par de referencias del Espíritu de Profecía que quiero hacer mención. La primera de ellas dice, los solemnes mensajes que en el Apocalipsis se dieron en su orden deben ocupar el primer lugar en el pensamiento de los hijos de Dios. Así que debemos estudiar el libro de Apocalipsis porque allí hay aspectos que tienen que ocupar el primer lugar en el pensamiento de los hijos de Dios. Importante razón, ¿verdad? Eso lo escribió la señora White en un libro que se llama Maranata, página 165. ¿Cuáles son otras de las razones por las cuales estudiar el libro de Apocalipsis? A fin, o al acercarse al fin, digo mejor, de la historia de este mundo, las profecías que se relacionan con los últimos días, y es justamente lo que estamos viviendo, las profecías que tienen que ver con los últimos días, requieren en forma especial nuestro estudio. El último libro del Nuevo Testamento está lleno de verdades que necesitamos entender. Palabras de vida del Gran Maestro, página 102. Así que, basados en estas dos declaraciones, el libro de Apocalipsis es un libro importante, tiene verdades claves que necesitamos entender y especialmente en el tiempo del fin que nos ha tocado vivir. A varios hermanos en estos momentos acabo de llegar de buscar comida para un grupo de unas familias de la iglesia y hablamos con los hermanos allí el hecho de que algunos de nosotros ha predicado mucho acerca del tiempo del fin, pero una cosa es predicar acerca del fin y otra cosa es vivir lo que significa estar en el tiempo final. Esa es una cosa totalmente diferente. Ahora, ¿cómo entender el libro del Apocalipsis? Bueno, para entender el libro de Apocalipsis hay diversas estructuras, diversas formas, distintas maneras de poderlo hacer. ¿Cómo entender el libro del Apocalipsis? Bueno, el libro de Apocalipsis podemos estudiarlo capítulo por capítulo, versículo por versículo, y nos llevaría pues mucho tiempo a hacer un estudio así, pero sería apasionante, bien interesante. O estudiarlo por temas, tomar un tema, el santuario por ejemplo, es bien interesante que usted pueda estudiar el tema del santuario desde la perspectiva del libro de Apocalipsis. Las diferentes cosas que ocurren en el libro de Apocalipsis se presentan justamente en distintos escenarios del santuario. Eso es un tema bien interesante. Sin embargo, yo les propongo que estudiemos el libro de Apocalipsis basado en las preguntas que hay en el libro de Apocalipsis, que justamente son solo 8 preguntas. Ahora, en la Biblia hay más de 3.300 preguntas. Y la primera pregunta, para llamar su atención, la primera pregunta está en el capítulo número 3 de Génesis. Y la primera pregunta pone en duda a la palabra de Dios. ¿Qué les parece? La primera pregunta pone en duda la palabra de Dios. ¿Quién se atreve a mencionarme cuál es esa pregunta que pone en duda la palabra de Dios? Vamos a ver. ¿Quién dice? ¿Cuál es esa pregunta? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto.
Esa es la primera pregunta. Génesis capítulo 3, el versículo número 1. La primera pregunta que aparece en el libro en la Biblia es para cuestionar la palabra de Dios. Con que Dios te ha dicho que no debes comer de todo árbol que hay en el huerto. Ahora, la siguiente pregunta es la pregunta de Dios. Hay un libro que he leído y estoy haciendo algunos temas sobre esto. Tiene que ver con las preguntas de Dios en la Biblia. Es sumamente interesante. La pregunta de Dios está en el versículo número 9 de Génesis 3. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Una pregunta que algunos allí en ese libro de Génesis y en el capítulo número 3 encontré la manera más sencilla de explicar el juicio investigador, el juicio ejecutivo, la sanción de parte de Dios, la sentencia y el juicio ejecutivo. Está allí en el capítulo número 3. Bueno, pero no lo vamos a detener con eso. Estamos aquí con Apocalipsis. Hay esas 3.300 preguntas y lo interesante es que las preguntas son como una especie de una maquinaria que impulsan el pensamiento. Sin preguntas no tenemos, si no tenemos preguntas, sin las preguntas no tenemos sobre qué pensar. Sin las preguntas esenciales muchas veces no logramos enfocar nuestro pensamiento en el significado, en algo significativo y sustancial. Así que las preguntas son bien importantes. Las preguntas son herramientas, las herramientas del poder de comunicación de los seres humanos. Así que cada vez que hacemos preguntas, nos concentramos en desarrollar, en motivar y usar la herramienta clave. Fíjense, alguien escribió este pensamiento. La gente exitosa sabe hacer preguntas inteligentes y en consecuencia toma mejores decisiones. La clave está en hacer preguntas. ¿Y qué tipo de preguntas se hacen? Las solemnes mensajes que en el Apocalipsis se dieron en su orden deben ocupar el lugar o el primer lugar en el pensamiento de los hijos de Dios, ¿verdad? Ya miramos esa declaración. Ahora vamos al libro de Apocalipsis. Así que la propuesta es que en esas 8 preguntas están los 8 elementos esenciales desde el punto de vista profético y desde el punto de vista existencial que toda persona necesita conocer. ¿Ok? Así que si estudiamos esas 8 preguntas y por supuesto las respuestas de esas 8 preguntas, vamos a tener respondida los 8 aspectos existenciales que el ser humano necesita entender. Los 8 aspectos que el ser humano en su existencia necesita saber, conocer, descubrir, vivir, experimentar. Y aparte de eso, vamos a descubrir los 8 aspectos proféticos más importantes que están en la Biblia. ¿Se animan? Resulta interesante, ¿verdad? Pues bien, vamos a la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿quién es digno? ¿Quién es digno? Las personas que no tienen dignidad, las personas que carecen de dignidad, estas personas se encuentran generalmente sin esperanza. El poder de la esperanza en un individuo surge cuando las personas se consideran dignas. Interesante eso, ¿verdad? Las personas que no tienen dignidad, que no se consideran dignas, no pueden superar la depresión. Y si hay algún psicólogo conocedor de esta área, pues podrá sentir que efectivamente es así. Y eso tiene que ver, está de la mano con la estima propia, ¿verdad? Si la persona no se considera digna, entonces esa persona no va a poder superar los momentos depresivos. Es más, una persona no digna o que no tiene dignidad o no se considera digna, va a ser quizás del tipo de personas pesimistas. Pero la persona que se siente que es digna, esa persona obviamente será más optimista. Eso
el ser digno, el considerarse digno, le va a permitir a la persona que encuentre sentido en su vida. Y cuando alguien pregunte, ¿tu vida tiene sentido? Esa persona podrá decir, sí, mi vida tiene sentido. Yo tengo una vida con un propósito. Yo tengo un propósito especial en mi vida. Dios me ha creado, me ha permitido estar en este tiempo para poder dar sentido, no solamente a mi vida, sino a otras. Algunos piensan que el Apocalipsis es un libro tétrico que presenta las calamidades y las cosas más difíciles, pero no, el libro de Apocalipsis es un libro que trae esperanza. Amén. El libro de Apocalipsis, visto desde la perspectiva correcta, es un libro que genera esperanza. Es un libro que me va a ayudar a encontrar los elementos fundamentales que van a concebir en mi vida fuerza, poder y esperanza. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? La primera pregunta la encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 5, el versículo número 2. ¿Quién quisiera leerlo? Apocalipsis 5, 2. Apocalipsis capítulo 5, versículo número 2. Adelante. Apocalipsis 5, 2. Ahí está la primera pregunta. ¿Listo? Ok, lo leo yo entonces. Y vi a un ángel fuerte. Muy bien. Gracias. El versículo 2, lo leo nuevamente. Vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, que gritaba, que hablaba con fuerza. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Quién hace la pregunta? Bueno, el versículo nos dice claramente la respuesta. Es un ángel fuerte. Es un ángel fuerte que pregunta. ¿Y en qué contexto ocurre esto? Esto ocurre en el contexto de los 7 sellos. Fíjense, versículo número 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. Cuando dice la expresión por dentro y por fuera, es como si usted tuviese una hoja y esa hoja está escrita por ambas partes, por ambos lados. Escrito por un lado y por el otro, es lo que está queriendo decir, por dentro y por fuera, escrito por ambos lados. Así que yo lo estoy escuchando a ustedes. Ok, ¿se ve la pantalla? Ok, ahora sí se escucha. Ok. ¿Se escucha y se ve ahora? Ok, perfecto. En los detalles de la tecnología. ¿Quién es digno? ¿Pueden ver en sus pantallas la presentación? Ok, perfecto. Entonces, Apocalipsis 5:2 nos encontramos allí la primera pregunta. Y la primera pregunta es, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Vamos al versículo número 1 para mirar el contexto de esta primera pregunta y luego darle la respuesta a esa pregunta. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera.
Estaba explicando que este libro escrito por dentro y por fuera se refiere como si nosotros tuviésemos una hoja y esa hoja estuviese escrito por ambas partes, ¿verdad? Por ambos lados. Entonces, el que estaba sentado en el trono, el que estaba sentado en el trono, por supuesto, se refiere a Dios. Dios, quien estaba sentado en el trono, tenía un libro en su mano y ese libro estaba sellado. Ese libro se encontraba sellado y debía ser abierto. ¿Cómo es la idea del libro sellado? Bueno, fíjense, así como lo pueden ver en sus pantallas, el libro, el pergamino, tenía 7 sellos, estos 7 sellos. Y estos 7 sellos, a la medida que son eliminados o que son quitados, va aconteciendo algo. Pero lo importante no es que va a ocurrir algo en cada vez que se quita un sello, sino es que en ese momento Juan se da cuenta de que no hay nadie digno. Recuerden que la palabra digno significa alguien merecedor de algo, que tiene algún mérito. ¿Quién podrá abrirlo? ¿Quién podrá abrir el libro y poder mostrar lo que allí está? Fíjense, el versículo número 3 de Apocalipsis 5, donde encontramos la primera pregunta, dice que ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. ¿Qué les parece? No se encontraba nadie calificado, nadie digno de poder ni siquiera mirarlo y mucho menos abrirlo. Fíjense lo que dice el Apocalipsis, allí en el mismo capítulo número 5, el versículo número 4. Y la pregunta es, ¿por qué lloraba Juan? Juan lloraba, dice el versículo número 4, y yo lloraba mucho, dice Juan, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Juan lo hace en este orden bien interesante. Ni abrir el libro, ni leerlo, ni mirarlo. El orden correcto, ¿verdad? Sería mirarlo. No había ni siquiera alguien digno de poder mirar el libro, ni leerlo, ni por supuesto abrirlo. O mejor dicho, abrirlo y después leerlo. ¿Saben? Este punto es importante porque al llorar Juan por el hecho de no saber de alguien que pudiese abrir el libro, era porque el plan de Dios iba a estar sin cumplirse. Ese rollo presentaba el plan de Dios. Y si no se abría, si no se daba a conocer el plan de Dios, entonces el ser humano se encontraba sin oportunidad de salvación. A menos que se encontrara a alguien que pudiese abrir el rollo y revelar su contenido y se cumplieran sus indicaciones. ¿Qué contiene el libro? ¿Por qué ese libro es tan importante que hay que quitar esos 7 sellos? ¿Quién es digno? El rollo revela la voluntad de Dios para el mundo. Los sellos tienen que ser quitados a fin de conocer el contenido y revelar la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta la importancia de esta acción? De encontrar por lo menos a un ser digno que pueda quitar los sellos, abrir el libro y poder leer el libro y su contenido. Porque si no, se va a desconocer la voluntad de Dios y el plan de Dios para el ser humano y para la salvación. El rollo revela la voluntad de Dios para el mundo. El rollo revela el plan redentor completo, dice el comentario bíblico adventista. El rollo revela el plan completo, el plan redentor completo, a lo largo de la historia humana, desde la cruz hasta el fin del tiempo, hacia la eternidad. Había que conocer qué era lo que Dios tenía planeado, qué era el futuro, qué era lo que había de acontecer. Y solamente había uno digno de poder abrir ese sello. Amén. ¿Quién es? Cristo Jesús, ¿verdad? Y dice allí la Escritura, dice allí
el versículo, solo uno podía abrirlo. Noten lo que dice allí el versículo número 11 y 12. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes, de los ancianos. Su número era de millones que decían en gran voz, el cordero que fue inmolado es digno. Qué interesante esto. La sorpresa, la expresión de alegría es saber que encontraron a uno que era digno. El cordero que es inmolado, que fue inmolado, es digno. Gloria a Dios, ¿verdad? Hay uno que es digno. Oí a la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes, los ancianos, y encontraron que solamente había uno que era digno. Ese que era digno, dice el versículo 11 y 12 de Apocalipsis 5, dice, el cordero que fue inmolado es digno de tomar, y ahora fíjense, ahora va a mencionar 7 aspectos fundamentales, de tomar el poder. ¿Están conmigo allí? Si está conmigo allí en el texto, diga amén. Amén. Muy bien. El poder, las riquezas, la sabiduría, amén, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Este es otro estudio interesante para analizar estos 7 aspectos. Cristo es el único digno. Amén. Cristo es el único digno. Y Él es el que tiene todo el poder, toda la riqueza, toda la sabiduría, toda la fortaleza, toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Él es el único digno. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Él es el único digno. Digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza. Si ustedes se fijan bien, estas 7 cosas son las 7 elementos en la vida que el ser humano quiere. A ver, díganme si es así o no es así. ¿Saben ustedes de personas que quieren poder? Sí, hay uno que otro, ¿verdad? Que quiere poder. Hay uno que otro que quiere poder. Poder de las riquezas, el poder del dinero, el poder de la política, el poder eclesiástico, el poder en cualquier sentido. Así que solamente hay uno digno de recibir y de dar el poder. Ese es Cristo Jesús. Segundo, las riquezas. ¿Cuánta gente anhela riquezas? ¿Conoce usted a alguien que anhela riqueza? Bueno, Cristo es digno de tener la total riqueza, la verdadera riqueza y de proveer a cada persona la verdadera riqueza. Bendito sea el Señor. Sabiduría. ¿Hay gente que quiere ser sabio? Bueno, hay gente que estudia mucho con la intención de tener conocimiento y de poder tener decisiones sabias. Bueno, Cristo es el único digno, es el único sabio y el único que puede darte a ti y a mí sabiduría. Amén. Fortaleza. Cristo, solo Él puede ser fuerte y darnos fortaleza. No hay otra. No hay otra cosa. No hay otra razón. No hay otra forma. No hay otra manera de recibir la fortaleza sino a través de Cristo Jesús. Honra. ¿Cuánta gente quiere honra? Quiere fama. Quiere gloria, como dice el versículo. La gloria es esa fama, ese conocimiento, esos likes. Yo quiero vivir de tener tantos likes en mi vida, de tener tantos seguidores. Como la persona que más seguidores tiene un poquito más de 200 millones de seguidores en Instagram, por ejemplo. Bueno, usted quiere tener por lo menos 1 millón de personas que le sigan. Bueno, esa gloria, esa fama, solo quien la puede recibir y quien la puede otorgar, la verdadera gloria, la verdadera fama, es Cristo Jesús. Y el último punto, la alabanza. Solamente el único que merece la alabanza, el único que te puede dar la calificación para que tú recibas alabanza,
es el Señor Jesucristo. Solo uno puede. Amén. Bendito sea el Señor. Solo Cristo puede. ¿Por qué? ¿Cómo lo dijo él? Bueno, Juan 15:5. Porque separados de mí, ¿cuánto podemos hacer? Nada podéis hacer. Él tiene todo lo que tú necesitas. Así que voy a dejar a un lado ahora el elemento profético, dejando a un lado el hecho de que en ese rollo estaba el plan de Dios para la raza humana y que solamente había un ser digno con la calificación de tomar el libro, de abrir el libro, de abrir cada sello, quitar cada sello y poder dejar al descubierto lo que el ser humano necesitaba conocer. Y ese ser es digno de poder, de gloria, de alabanza, de sabiduría, de honra, de todo. ¿Saben qué maravilloso es saber que Cristo tiene todo lo que tú necesitas? Hoy, no importa cuál sea tu necesidad, Cristo te la puede suplir. Bendito sea su nombre. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué es lo que anhelas? ¿Qué deseas? ¿Quieres conocimiento? ¿Sabiduría? ¿Necesitas fortaleza? ¿Necesitas poder? Todo lo que tú necesitas, Cristo te lo puede proveer. Él es el único digno. Se encontró al buscar en el cielo que solo Cristo era digno. Al buscar en la tierra que Cristo solo era digno. E incluso debajo de la tierra se buscó y no había uno digno, sino Cristo Jesús. Él tiene lo que tú necesitas. Si puedes escribir un tweet a alguien en este momento, o si puedes mandarle un mensaje de WhatsApp a alguien, dile, Cristo tiene todo lo que tú necesitas. Hazlo en este momento. Escribe un tweet, mándale un WhatsApp, escribe en en Instagram o en Facebook, escribe, Cristo tiene todo lo que tú necesitas. Y yo estoy seguro que alguien te va a responder. Para alguien eso va a ser una bendición. Sí, y tenemos que entender eso, tenemos que reconocer eso, tenemos que aceptar eso y tenemos que vivir eso. El hecho de que Cristo tiene todo lo que yo necesito. El ser humano anda en busca de diversas cosas. Bueno, la solución y la respuesta es Cristo. Allí el versículo que ya leímos, sea cual sea la necesidad, vuelvo al texto, versículo número 12, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y si él lo toma, él lo puede dar. Si él lo tiene, lo puede conceder. Tomar el poder y dar el poder. Tomar las riquezas y dar las riquezas. Tomar la sabiduría y dar la sabiduría. Tomar la fortaleza y dar la fortaleza. Tomar la honra y darla, la gloria y la alabanza. Qué maravilloso es saber que Cristo tiene todo lo que tú necesitas. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Necesitas sabiduría? Quizás estás en el hogar, las circunstancias se han vuelto difíciles en este momento de cuarentena. Necesitas sabiduría para saber qué vas a hacer después de concluir toda esta situación. ¿Has perdido el trabajo o estás limitado financieramente? ¿Necesitas que Dios te guíe de una manera especial? ¿O te has sentido afligido y desanimado? ¿Necesitas fortaleza? Bueno, Cristo te la puede conceder. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede darte todo lo que tú necesitas. Porque sin mí nada podéis hacer. Él es el león de la tribu de Judá. Él es el único que puede. Él, dice la Escritura, es la raíz de David.
Él es la esencia. Cristo Jesús es la raíz, el fundamento. ¿Y qué lo ha calificado? ¿Por qué Cristo es digno? Cristo es digno porque Él ha vencido. Bendito sea su nombre. Él ha vencido. Fíjense, si Él ha vencido, tú puedes vencer. Si Él ha vencido, yo puedo vencer. Si estoy en Cristo, aferrado de manera firme y fuerte a la mano poderosa de Dios, entonces Él que calificó porque venció, me puede a mí también ayudar a vencer. ¿En qué necesitas vencer? ¿Qué aspecto de tu vida sientes que flaqueas y has pedido perdón una vez, 2 veces, 3 veces, 50 veces, 70 veces y hasta has perdido ya la cuenta? ¿Sabes? Cristo te puede ayudar a vencer. ¿Qué necesitas vencer? Quizás eres un cristiano que hoy necesitas o un amigo que está escuchando este mensaje de parte de Dios para ti, que has provisto este momento solo para bendecirte a ti de manera especial, porque necesitas que escuches, pero también necesitas que entiendas que no solamente Cristo tiene lo que tú necesitas, sino que Cristo puede ayudarte a vencer. Cualquier sea su condición, cualquier sea tu situación. Él califica porque ha vencido. Venció el pecado. Hebreos 4:15 así lo menciona. Sea cual sea tu necesidad, Cristo te puede ayudar a vencer. Y finalmente, tu necesidad, tu angustia, tu pesar, Cristo te puede ayudar a vencer incluso algún pecado que está en tu vida. Este periodo de cuarentena es un periodo también de preparación, es un periodo para analizar la vida, es un periodo para ver de qué manera debo mejorar en mi experiencia con Dios. Así que al momento de concluir esta primera pregunta, la primera pregunta es ¿quién es digno? Y desde el punto de vista profético tiene que ver con un ser que califica para abrir un libro, un rollo que contiene todos los acontecimientos del futuro, pero que existencialmente significa que hay solo un ser que te puede proveer absolutamente de todo lo que tú necesitas. Así que, para concluir y para orar en este momento, yo quiero preguntarte, ¿tienes alguna necesidad especial? ¿Hay algo que con un gran anhelo necesitas? ¿Hay la carencia en tu vida de algo particular? Bueno, número uno, Cristo es el único digno. Cristo es el único que te puede proveer absolutamente de todo. Todo lo que tú necesitas, solo Cristo te lo puede proveer. Y número dos, te puede ayudar porque Él ya venció. Cualquier aspecto de tu vida en el cual sientas necesidad, Él te lo va a proveer, pero también te va a ayudar a vencer. Hoy quiero orar por alguna persona que le dice al Señor, bueno Señor, yo quiero hoy que me confirmes una vez más el hecho de que yo necesito de ti y que sin ti no puedo seguir. Como dice el texto que ya leímos del libro de Juan, capítulo 15, verso 5, separado de mí, nada podéis hacer.
Quizás a ti te ha pasado, como dice Gálatas, capítulo número 6, que comenzaste con el Señor Jesucristo, pero después como que te separaste y que ahora comenzaste a depender de tu conocimiento, de tu experiencia. Porque pareciera ser que, pues, hay muchas cosas que ya sabes, que ya conoces y que no necesitas tanto conocimiento o tanta experiencia con Dios. Pero Dios te dice, no, necesitas de mí, necesitas que de igual manera quizás comiences como en aquel tiempo. Eh, el Gálatas capítulo 3 digo mejor, Gálatas capítulo 3 dice, oh Gálatas insensatos, ante cuyos ojos Jesucristo os es presentado como crucificado. ¿Quién os hechizó? Solo esto quiero saber de ustedes. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por haber oído con fe? Tan insensatos sois que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a terminar por la carne. ¿Saben qué? Yo creo que esa es la experiencia de muchos cristianos hoy. Que comenzamos con fervor en el Espíritu, pero estamos terminando en la carne. Estamos comenzando o hemos comenzado una experiencia espiritual, pero que ya debido a la cantidad de tiempo de experiencia cristiana, de experiencia espiritual, ahora ya como que no dependemos tanto del Señor. ¿Quién es tu modelo? Cuando mi hijo mayor estaba aprendiendo a escribir, en algún momento me correspondió ayudarle a revisar sus tareas, lo que la maestra le colocaba. Y un día me llamó la atención algo. Em, Estaban unas letras. La primera línea era la línea de la maestra. La palabra, la expresión por decir, mi mamá me ama o mi papá me ama. La primera línea era la línea de la maestra. La segunda línea era la línea de mi hijo. Y cuando revisé y comparé la primera línea con la última línea, pues era totalmente diferente. La primera línea que había escrito después de la línea de maestra era totalmente diferente. Ya no se parecía, qué letras tan feas, tan discordantes. Y entonces me puse a mirar, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué la última línea es de esa manera, mientras que la primera línea está bien hechecita? Y entonces descubrí algo que ya usted sabe, ¿verdad? Seguramente. El problema es el modelo. Es decir, la primera línea tenía como modelo la escrita por la maestra. La última línea tenía como modelo la que había hecho anteriormente. Algo así dice Pablo. Ustedes comenzaron bien por el Espíritu, tenían el modelo correcto, pero ahora en ese caminar, en la fe, como que se han distanciado más y ahora se han alejado del modelo correcto. Hoy quiero orar por un hermano, por una hermana que necesita decir, bueno, Señor, yo quiero volver a tener el modelo correcto. Yo quiero volver a recordar que Jesús es el digno, que solamente Él puede darme, Él puede concederme lo que yo necesito. Y si hay algún amigo que no ha aceptado a Cristo Jesús, que necesita reconocerlo como su amigo, como su Salvador, entonces que bien pueda hacerlo en esta hora y entender que Cristo tiene todo lo que Él necesita. Todo lo que ella necesita, Cristo lo tiene y te lo puede conceder. ¿Por qué? Porque Él ya venció. Y si Él venció, te puede a ti y a mí ayudar a vencer. Oramos. Eterno Dios, bendecimos, Señor, tu precioso nombre y te damos gracias porque tú eres digno. La primera pregunta del Apocalipsis, la primera pregunta nos presenta como respuesta el hecho de que solo hay uno digno y ese es Cristo Jesús. Solo hay uno que califica
en el cielo y en la tierra. No hay otro nombre dado a los hombres debajo de esta tierra, debajo de los cielos, en que podamos ser salvos, sino solo en Cristo Jesús. Hoy oro para que un amigo que escucha este mensaje pueda reconocer que solo Cristo Jesús puede ser esa experiencia en su vida. Hoy oro por un hermano, por una hermana, por un joven, por una señorita que necesita volver a Jesús, que necesita reconocer que Cristo Jesús es la esencia, que cualquier cosa que anhele, riqueza, fama, gloria, sabiduría, solo Cristo la puede proveer. Hoy oro para que un hermano o una hermana que ha luchado en la fe por muchos años, pero que parece ser que el modelo se ha desvirtuado, pueda volver a mirar a Jesús como el modelo. No un hermano, no el pastor, no él como modelo incluso para otros hermanos, sino que Cristo siga siendo el modelo. ¿Por qué? Porque Él venció. Hoy oro por aquel hermano que está batallando con un vicio, con un pecado, y le doy en el nombre de Jesús la buena noticia de que Cristo venció y Él le puede ayudar a vencer. Oh Dios, que después de estudiar estas 8 preguntas, nuestra comprensión de ti sea mejor y nuestra relación contigo sea más sólida. Bendice, Señor, a los médicos, enfermeras, a todo el personal de salud que en los hospitales, en los centros diversos de salud está luchando por hacerlo mejor en medio de esta pandemia. Oramos por aquellos que laboran para que en medio de todas estas circunstancias, oh Dios, tú puedas permitirles conservarse sano, y oramos por la situación económica de cada familia que nos escucha, de cada hermano, de cada amigo, de las empresas grandes o pequeñas, para que el Señor puedas ser un canal de bendición de diversas formas para darnos fortaleza en medio de toda esta situación. Gracias por escucharnos, gracias por bendecirnos y gracias por ser aquel que es digno, el único digno que es Jesús. En ese nombre oramos. Amén. Que Dios pueda bendecirles grandemente y gracias pues por su atención.